apuntado. Sí, sí. Bueno, mi tarea es muy fácil porque casi todo el mundo conoce aquí a Isidoro, ¿no? Entonces, claro, bueno, para este primer acto ya ha presentado Antonio. Buscábamos una persona, pues eso, ¿no? Lo primero que queremos es debatir sobre la realidad más cercana que tenemos, ¿no? Pues eso, la realidad andaluza, cómo lo tenemos, y queríamos buscar a alguien, eso pues, que activo políticamente, que además, bueno, pues eso, pues con unas ideas que bueno, pues que pueden llegar a mucha gente, y también alguien pues que tuviera eso, pues que tuviera un recorrido histórico, con lo cual Isidoro cumplía estas expectativas con creces, y claro, bueno, pues para presentarle, pues catedrático emérito de Antropología en la Universidad de Sevilla, con numerosos reconocimientos internacionales en su campo de trabajo y estudio. Bueno, fue represaliado ya durante el franquismo, fue dirigente del Partido del Trabajo de Andalucía, también, y como dirigente de tal, fue uno de los firmantes del Pacto de Antequera, que ascendió para la autonomía andaluza, uno de los fundadores de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, miembro del SAS también, ¿no? Del Sindicato de Trabajadores, y hoy en día también tiene una actividad político-social, no partidista, pero sí político-social, que sería pues Asamblea de Andalucía, pues es un colectivo que, bueno, él puede explicar mejor que yo, pero que eso, pues, trata más allá de los partidos, tratando desde lo municipal, tratando desde lo cercano, los movimientos sociales, ¿no? Tratando desde abajo la política andaluza e internacional. Así. Y bueno, también eso, pues, queríamos aprovechar también, y hoy en día que está el debate sobre la mesa, un debate que muchas veces puede ser, no es cómodo desde luego, pero claro, hace poco estuvo visitando a los presos políticos catalanes, por lo cual eso pues tiene una referencialidad sobre la visión que nunca nos dan. Siempre nos dan una parte de ese conflicto, pero no nos dan otra parte. Pues también podríamos ver eso así, ¿no? Y bueno, como ya he dicho antes, que casi todos conocemos a Isidoro, no me quiero alargar más, y cuando quieras. Bien, buenas tardes. Bueno, antes de nada agradezco a los compañeros que me hayan invitado a nada menos que a este momento de la salida de este colectivo que, bueno, desde ya tiene pues todo el apoyo en que yo tanto personalmente como en el colectivo en el que básicamente desarrollo hoy mi actividad, Asamblea de Andalucía, ADA, que no es un partido político ni aspira a serlo, pero que sí aspira y quiere analizar, plantear e intervenir, a la medida de lo posible, sobre empujando las transformaciones imprescindibles que son necesarias en Andalucía, básicamente. Bueno, el compañero ha dicho que tengo un amplio recorrido histórico. Claro, yo tengo ya 74 años y bueno, ya no doy clase, como digo, me han jubilado, no me he jubilado, hace un año y pico, porque conseguí hasta los 73 seguir dando clases en la universidad. A mí las clases no me molestan, al revés, me molesta la burocracia y, en fin, todas las cosas que, como en todos lados, está viendo en el ámbito que se sigue llamando, a veces sin saber por qué, público, cuando funciona en general lo que se llama público en general con la lógica de lo privado. La cuestión de los números, del debe, del haber, el saldo, el ahorro, no sé qué, no sé cuándo, la capitalización. Entonces esto ocurre en la sanidad y ocurre también en la enseñanza y ocurre también en muchas cosas. De hecho, la defensa de lo público, pero lo público como comunitario. Lo público como, digamos, la respuesta a los derechos de las personas, no, digamos,
gerenciado y que funciona con arreglo a prácticamente los mismos criterios que lo privado. Bueno, digo que agradezco, yo hacía ya unos años que no venía a Palma, ahora hemos estado recordando hace unos 15 años, estuve yo aquí en algún ciclo dando algunas charlas que tenían que ver con el patrimonio cultural y con, bueno, ámbitos profesionales míos y, bueno, claro, también hace ya 40 y más años cuando yo pertenecía al partido que desapareció, el Partido del Trabajo de Andalucía, que junto con el Sindicato de Obreros del Campo en su etapa inicial, etcétera, pues tuvo una cierta bueno, influencia, digamos, y relevancia en una serie de comarcas y de pueblos de Andalucía, y donde, bueno, recuerdo las primeras elecciones democráticas de ayuntamiento, por ejemplo, pues en el vecino ayuntamiento de Posadas, pues ganamos la alcaldía, etcétera, ¿no? Pero bueno, estas son batallitas antiguas que no vengo ahora digamos, a recordar, porque bueno, una forma de no envejecer, por lo menos de pensamiento, ya en otros puntos pues todo el mundo cumplimos años y tenemos nuestras goteras y nuestros problemas, pero es hablar del aquí y del ahora. Claro que hay que mirar para atrás. Cuando alguien dice, no, estamos donde estamos y lo único que hay es que mirar hacia adelante, malo. Eso es que quiere ocultar el análisis y la autocrítica sobre cómo hemos llegado a cómo estamos. El mirar para atrás y analizar lo de detrás es imprescindible para saber situarnos en el aquí, y claro, no simplemente como nostalgia o como flagelarse por lo que se ha hecho mal, etcétera, reconocer lo que se ha hecho mal, cara a plantear las cosas hacia adelante. Claro, en la Biblia recordaban, yo me acuerdo de niño, ¿no? Como cuando decían que no sé quién y tal, una mujer pues estaba andando, huyendo y tal, y le dijeron que no mirara tanto para atrás, pero ella nada más que miraba para atrás y se quedó hecha una estatua, ¿no? Me parece que era el otro, no sé qué, no sé si quieren mirar, recordáis que eso no lo explicaban en los colegios. De eso hay que huir, pero hay que huir también de lo que García Márquez, el universal literato colombiano, cuando escribía sobre Macondo, su pueblo, digamos con esa recreación terminológica de Macondo, decía que Macondo, en un momento determinado de su obra extraordinaria, la de 100 años de soledad, pues decía que su pueblo, Macondo, se estaba diluyendo, estaba desapareciendo por culpa de la estupidez del olvido, es decir, de no mirar para atrás para analizar cómo se había llegado a un determinado presente. El presente es resultado de lo que se hizo y de lo que no se hizo en el pasado cercano, y el futuro no está escrito y dependerá de lo que hagamos, claro, con los condicionamientos y con las dificultades de cada momento, pero pues, claro, tratan de decirnos más o menos que, bueno, aquella frase de la Thatcher, si recordáis, la señora esta, primera ministra de Inglaterra en la época de Reagan y todo eso, que acuñó una frase de no hay alternativas. No hay alternativa al capitalismo neoliberal, no hay alternativa a la falsa democracia política para que nos conformemos con lo que tenemos. Pues sí hay alternativa, o tenemos que construirla, ¿verdad? Haciendo, digamos, tomando nota de las lecciones de lo que se hizo bien y sobre todo de lo que no hay que volver a hacer del pasado reciente, y siendo consciente de que el futuro no está escrito. Bueno, a mí los compañeros me pidieron que interesaba que hablara, pusieron ellos mismos en principio el título de la intervención, que quiero que no sea demasiado larga. Uno tiene claro, la deformación profesional de las clases y por tanto a enrollarse quizá más de la cuenta, pero hay que procurar que no, porque esto, para que sea el acto de hoy, entiendo yo, y espero que también los compañeros, útil, pues debe de ser más bien un coloquio, ¿verdad? Igualitario, etcétera, donde yo plantee una serie de cosas y cada quien, en relación con lo que yo planteo, en relación con lo que le dé la gana, evidentemente, pues esto, yo participe luego en el coloquio, pero lo mismo que todo. Entonces
quiero decir que no quiero dar una especie de conferencia larga y mucho menos eso de horror de lo que llaman clase magistral y demás, ¿no? Sino, a ver, incitar, y soy consciente, provocar. Yo creo que la provocación a pensar, es de las cosas más útiles y más necesarias que tenemos en este país, en Andalucía, después de 40 años de franquismo, 3 años o 4 de intensidad política y de avance en la conciencia andaluza y otros casi 40 años de cloroformo. Entonces, claro, después de casi 40 años de cloroformo, que estaba muy cerca de los 40 años de franquismo, bueno, el zamarrear, por decirlo de alguna manera, provocar la reflexión, provocar el debate democrático, provocar que lleguemos al punto, o partamos del punto de que el futuro no está escrito, yo creo que es de las cosas más útiles que se pueden hacer. A ver, pidieron el título de La izquierda en Andalucía, ¿qué hacer? Bueno, yo incluso me voy a retrotraer un poquito antes. ¿Qué es eso de la izquierda? ¿Hay izquierda? ¿O no hay izquierda? O quiero decir, este es un debate que, claro, podría llenar pues muchos volúmenes, ¿no? La propia palabra izquierda pues nace de una manera casi anecdótica, ¿no? En las, digamos, instituciones de la Revolución Francesa y de otros tiempos, hace ya más de 200 años, la gente que pensaba más en el sentido contrario a lo que había, en un momento determinado, en las primeras elecciones aquellas, donde estaba en el anfiteatro y tal, pues se pusieron a un lado, y la gente más conservadora se pusieron a otro, y resulta que al lado que se pusieron la gente que quería más transformar, etcétera, pues era a la izquierda del salón, y entonces, y lo otro a la derecha, y a partir de ahí vino eso de izquierda, derecha. Antes no existía esa categoría. Bueno, pero claro, la cuestión es cómo se caracteriza, cómo podemos, yo creo que esto es importante, cómo podemos, sobre todo aquí ahora, detectar si una idea es o no de izquierda, y sobre todo si una organización es o no de izquierda, más allá de cómo se autoetiquete. Yo digo, los folios en blanco son muy dóciles, ahí uno escribe lo que quiera y se autoetiqueta como le da la gana y se pone palabras que puede que no tengan nada que ver con cuáles sean los contenidos de los planteamientos y de la política. Piensen ustedes en la palabra popular, y desde hace muchos años, ¿en qué rótulo de qué partido está lo de popular? Es popular, del pueblo y defendiendo los intereses del pueblo, un partido porque se autodenomine popular, preguntaría. Y va en el sentido su política de los intereses de los trabajadores, de los obreros, un partido porque se ponga una O, por ejemplo, o la letra, o el término que quiera. Quiero decir que, y esto es la primera provocación, yo creo que hay que cuestionar qué organizaciones, aunque asimismo se definan como de izquierda, merecen ser llamadas de izquierda o no merecen ser llamadas de izquierda. Claro, esa es una cuestión especialmente importante. La izquierda política, las organizaciones que se fundamentan, nacen oponiéndose al sistema de explotación, oponiéndose al capitalismo, son organizaciones que durante mucho tiempo están perseguidas e ilegalizadas, precisamente porque fueron una amenaza al sistema, cuestionaban el sistema. Durante tiempo, en el siglo XIX, y en periodos, claro, de dictadura y demás, pues están ilegalizadas, perseguidas, bueno, hasta que se consiguen, digamos, obligan a ser reconocidas, más o menos, e incluso a tener representantes en las instituciones, en los parlamentos, etcétera, etcétera. Claro, de aquí nace una cuestión, un problema, que yo simplemente lo dejo encima de la mesa, pero que sigue siendo un problema importante, grave, difícil de solucionar. El problema de la relación
está en las instituciones que funcionan en contra de los intereses de las mayorías sociales, independientemente de la voluntad de quienes están en esas instituciones. La relación o para qué se utiliza o para qué se está en instituciones en relación a los movimientos sociales, en relación a los colectivos que trabajan o luchan por las transformaciones sociales. Bueno, algunos afirman que ya no tiene hoy sentido esa distinción derecha-izquierda. Bueno, yo no comparto eso, claro, pero que creo que sí siguen vigentes valores de izquierda, es decir, ideas que son de izquierda. El problema es si esas ideas son representadas y llevadas a la práctica por organizaciones que dicen ser de izquierda. Entonces la prueba del 9 o la prueba del algodón es qué ideas son las ideas de izquierda y si en la actuación, en la política que desarrollan organizaciones que dicen que son de izquierda, realmente eso va para adelante o eso se queda en palabrería o eso se queda, digamos, en los folletos, en los panfletos o en lo que sea, pero luego se hacen otras cosas diferentes. ¿Cuáles son esos valores? Algunos de ellos, pues seguro que estamos todos de acuerdo. Luego plantearé que aquí ahora también son necesarios otros, porque no estamos en el siglo XIX, ni estamos hace 100 años, ni estamos siquiera hace 40 años. El vivir en el pasado y con la nostalgia del pasado puede hacer analizar mal dónde estamos y cuáles son los elementos fundamentales de nuestro presente. ¿Cuáles son esos valores, digamos, que yo diría permanentes, de lo que podríamos llamar ideas de izquierda? Y en su caso, siempre que hubiera coherencia, pues en los casos en que haya coherencia, actuaciones de izquierda, organizaciones de partidos, sindicatos, etcétera, otras asociaciones de izquierda. Bueno, en primer lugar, oponerse a las desigualdades sociales. Claro, oponerse a la explotación, a la exclusión social, a las discriminaciones de clase, evidentemente, pero no solo de clase. También a las opresiones y exclusiones, discriminaciones de género, al patriarcalismo como uno de los elementos del sistema socioeconómico y político vigente, oponerse también a las discriminaciones en relación a la pertenencia étnica o a la procedencia nacional, o las discriminaciones en cuanto a la negación a los pueblos de su derecho a decidir por sí mismos. Pero claro, oponerse a eso no solo en sus efectos más, digamos, sangrante, sino oponerse a sus causas, porque si no estamos en la misma cuestión del ropero parroquial, que a quien no tiene ropa, pues bueno, se le da ropa, pero no se cuestiona, salvo que algunas de las personas que estén en eso lo cuestionen, yo no lo sé, no conozco a muchas en ese sentido, cuestione las razones por las que tiene que haber ese ropero justamente, es decir, las razones por las cuales alguna gente necesita que le den ropa usada, etcétera, ¿verdad? No solo los efectos. Hombre, ya es mejor oponerse a los efectos que pasar o mirar para otro lado, pero eso no es izquierda. Eso es, bueno, digamos, humanismo caritativo, etcétera, pero eso no es izquierda. Izquierda es oponerse, denunciar y actuar para, digamos, neutralizar y como objetivo, por lo menos lejano, hacer desaparecer las causas de esas discriminaciones, las causas de esas opresiones, las causas de esa explotación. Claro, entonces, por tanto, yo diría que en primer lugar ser de izquierda es ser anticlasista, o sea, ser anticapitalista directamente, no solo antineoliberal, ser feminista obligatoriamente, porque si no nos está denunciando las bases de una de las opresiones fundamentales en nuestras sociedades, que es la dominación de género. Tanto anticlasistas como anticapitalistas, feministas, antirracistas, pro derechos humanos, incluyendo dentro de esos derechos tanto los derechos individuales como los derechos colectivos, entre otros los derechos de los pueblos. Y ser a la vez anti todo eso conjuntamente, sin jerarquizar. Uno de los problemas tradicionales de la izquierda histórica es la consideración de que si desaparecían las clases sociales ya se iba
a vivir en el mejor de los mundos. Claro, las experiencias donde, bueno, si no desaparecieron, por lo menos se cambiaron, se transformaron muy profundamente, pues no han sido precisamente las de que hoy esas sociedades donde ocurrió aquellas, las llamadas revoluciones sociales, pues sean sociedades igualitarias, ni hubiera, digamos, igualdad de género, ni un tratamiento adecuado de los pueblos, de las minorías nacionales, etcétera, etcétera. Hay que ser todo eso a la vez. No basta con ser una cosa sí y otra no. Dedicarse, hombre, algo quizá no nos podamos dedicar a todos a la vez, pero desde luego que sea coherente, digamos, esas posiciones anticlasistas, feministas, antirracistas, pro derechos humanos individuales y colectivos. Claro, ¿por qué? Porque el sistema de dominación, el sistema de opresión que nos ha llevado a un mundo donde el 1% de los habitantes de este planeta tienen mucho más del 50% de las riquezas de este planeta, se basa precisamente en la reproducción, el mantenimiento de del sistema mundo, se basa precisamente en la reproducción de esas desigualdades, de las igualdades de clase, de las desigualdades de clase, desigualdades de género, desigualdades étnicas, opresión nacional de los pueblos a los que se impide su derecho a decidir, etcétera, etcétera. Claro, si solo se plantean una cierta reforma para suavizar los efectos más sangrantes del capitalismo, del patriarcalismo, del neocolonialismo, del racismo, entonces no podemos hablar realmente de izquierda, sino de, bueno, derecha menos dura. Yo cuando dicen, por ejemplo, que, bueno, toda la prensa, etcétera, de que por primera vez gobierna la derecha en Andalucía, y voy a hacer otra provocación, la derecha en la Junta de Andalucía está gobernando desde 1982, que fueron las primeras elecciones al Parlamento Autonómico. Que sea un partido que se da en llamar socialista, obrero, o lo que quiera, o de Andalucía es una cosa, y digamos, qué política fundamentalmente ha desarrollado y a dónde nos han llevado esas políticas, a que Andalucía siga siendo, y perdónenme la expresión, el culo del Estado español y de Europa, lo miremos por donde miremos, ¿verdad? Pues, bueno, el calificar como de izquierda esa política o ese gobierno me parece un abuso y una forma de más cloroformo. Entonces, una de las cuestiones que les invito a reflexionar es si aquí ha gobernado alguna vez, desde la transición política, la izquierda. Yo digo que no. ¿Verdad? Aunque dentro de ese partido pueda haber gente, pues evidentemente, que sí realmente tenga ideas de izquierda, pero desde luego las cúpulas y las políticas desarrolladas de izquierda, nada. Porque, a ver, bueno, sigue habiendo, por ejemplo, el tema de la inmigración, no de la inmigración y de cómo se trata a la gente que viene por ahí, del racismo institucional, sino de la inmigración, que recordamos, yo recuerdo gente de mi familia y de mis vecinos y tal, que en los años 60 se tuvo que ir a Cataluña o a Alemania, etcétera, y ahora nuestros jóvenes sobre todo se tienen que ir otra vez a Inglaterra, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Y los mayores de aquí creo que me darán la razón al menos en esto, que entonces muchos de los compañeros iban con una maletilla de cartón, con una guita, para que no se abriera la maleta, y en unos trenes que tardaban no sé cuánto de ir de aquí a los Pirineos, y ahora pues se van con ordenadores personales debajo del brazo, ¿verdad? Pero, digamos, la cantidad de población andaluza formada aquí, por tanto a costa de nuestros bolsillos aquí, y que no tienen más remedio, no van a conocer mundo o a aprender idiomas. Bueno, yo recuerdo la copla de Carlos Cano, ¿verdad?, cuando decía eso, se van a Francia y tal a aprender idiomas, claro, lo decía irónicamente. Bueno, a ver, ¿en qué han cambiado las cosas? Claro, hombre, que estamos mejor en una serie de ámbitos, hombre, claro, y Tanganica también, ¿verdad? Yo recuerdo que yo cuando niño, algunos de los franquistas de Caliente alababan el franquismo porque decía, cuando la República la mayoría de los trabajadores no tenían nada más que un par de alpargatas y ahora pues tienen un par o dos de zapatos. Sí, claro, pero eso no justifica nada, sobre todo comparativamente a cómo están otros. Si hablamos de dentro del Estado español, Andalucía sigue estando en la cola,
en todo. O si decimos en lo negativo, a la cabeza. Después de 40 años de supuestos gobiernos de izquierda en Andalucía, ¿verdad? Y eso es lo que hay que ver, si se ha acortado la distancia, o la distancia sigue la misma, o incluso se ha agrandado. Este es el tema fundamental, que es muy difícil decirlo por los canales de difusión, los mal llamados medios de información, etcétera, y mucho menos en debates televisivos y tal, porque claro, depende de cómo se plantea a la gente, a los ciudadanos y ciudadanas, las cosas, el que reflexionen o el que se traguen o tengan que tragarse las ruedas de molino que consideren convenientes. Claro, actualmente hay que añadir otra oposición fundamental que hay que tener desde la izquierda, si es izquierda, que es la oposición dura a que continúe la explotación destructiva de la naturaleza. Bueno, claro, esa destrucción que está hipotecando los derechos de las generaciones futuras, cuidado, no solamente los efectos que vamos y que estamos ya experimentando, los que estamos ahora viviendo, sino que están hipotecando los derechos de las generaciones futuras, se basa en un viejo mito judeocristiano, luego aceptado como mito ilustrado y de los supuestamente progresistas, y es que todo lo que hay en el planeta está ahí para que los seres humanos dispongamos libremente y como nos dé la gana y lo explotemos sin ninguna medida y sin ninguna raya. Bueno, yo diría que la propia categoría, cuando se dice recursos, es perversa. Hay que llamarlo bienes comunes. Es decir, que cuando las empresas mineras que tienen concedido más de 1/3 del territorio de Andalucía para su explotación cuando les dé la gana, y 1/3 de Andalucía son mucho territorio, ¿verdad? Cuando extraen, se están llevando nuestros bienes a cambio de unos cuantos puestos de trabajo, además pues tan precarios como que pues duran unos años, o ocurre lo que ocurrió con el desastre de Alcoyar, o ahora con la mina de cobre Las Cruces, que casi ha estado a punto de ser lo mismo, o que, bueno, cuando tienen cementerios de residuos tóxicos como los que tenéis ustedes por aquí cerca, y para qué voy a hablar yo de eso, pero conocéis ustedes mejor. O sea que, para ser de izquierda hoy, también necesariamente hay que ser, digamos, ecologista, en el mejor sentido de la palabra, y denunciar el falso desarrollo. Con la palabra desarrollo nos están timando. Porque desarrollo es el que los bolsillos y las cuentas corrientes de unos cuantos se multipliquen. Y desarrollo es que se lleven impunemente y casi por nada, libremente, los bienes comunes a niveles de minerales, a niveles en gran medida de la agricultura. Bueno, cuánto vale, digamos, el kilo de naranja en origen y cuánto lo compramos en los mercados, supermercados, en las ciudades. Ese robo de nuestros bienes comunes convertido en recurso económico para la falsa definición de lo que es economía. La economía es, y ha sido siempre hasta, digamos, el triunfo del capitalismo y sobre todo del capitalismo globalizado actual, el ámbito que tenía que ver con la satisfacción de las necesidades materiales y también culturales y demás de las personas y de los colectivos. Actualmente la economía es el ámbito de los mecanismos en que se acumula capital en pocas manos, eso que llaman riqueza. Es decir, que muchas veces lo que es el robo de nuestros bienes comunes, esos llamados recursos, encima se cataloga o en las cuentas se pone como riqueza. ¿Cuál sería el objetivo último, entiendo yo, o entendemos algunos, de la lucha anticapitalista, antipatriarcal, antirracista, antiimperialista y a favor de la cooperación comunitaria, cooperación frente a trabajo asalariado?
a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, a favor de la igualdad de los diferentes, a nivel de las mal llamadas razas, a nivel de los grupos étnicos, también a nivel de la heterogeneidad de orientación sexual, igualdad también entre los pueblos del mundo sin que haya el intercambio desigual colonial que sigue habiendo, a pesar de que supuestamente casi todos los territorios del planeta pues son independientes. No lo son independientes, tienen su banderita, etcétera, pero digamos eso está ahí. Yo diría que el objetivo de la izquierda, para que sea izquierda, es establecer las condiciones necesarias para poder ejercer libremente la soberanía, es decir, el derecho a decidir, a la que tenemos derecho todos los seres humanos a nivel personal y también todos los pueblos a nivel comunitario, todos los pueblos, entendiendo por pueblos aquellos colectivos que tienen una identidad histórica, identidad cultural e identidad política, en nuestro caso el pueblo andaluz. La palabra soberanía parece que asusta. Bueno, pues yo creo que un objetivo de la izquierda es hacer posible las diversas soberanías a las que tenemos que aspirar. Por ejemplo, la soberanía sobre nuestros propios cuerpos. ¿Qué quiero decir con eso? El derecho a decidir cada persona sobre, o sea, en cuanto, por ejemplo, a la sexualidad, en cuanto a la procreación o no, y en cuanto se refiere a decidir libremente cuando ya no nos vale la pena vivir, porque ciertas formas de vivir ya no son vida. Sin embargo, no nos permiten ejercer esa soberanía, en este último caso, porque, digamos, dicen que nuestra vida pertenece o a Dios, o al Estado, o a, bueno, digamos, entes fuera de la libre decisión de los individuos. Es decir, que una persona sufriendo y ya ni conociendo, etcétera, etcétera, tenga, diríamos, artificialmente que seguir viviendo cuando ha declarado que a partir de un momento determinado eso no es vida, y decide libremente, soberanamente, sobre sí mismo, el impedir el ejercicio de esa soberanía. Bueno, es algo que hay que denunciar y que hay que trabajar. Tal, la eutanasia, no digamos el asesinato de nadie, claro que no, sino el que las personas puedan decidir sobre cuándo ya vale de la vida que uno ha vivido y del sufrimiento, entonces ya sí se tiene, y de hacer sufrir a los de alrededor y de sufrir uno por ver sufrir a los de alrededor. Defender eso es defender la soberanía de cada persona sobre sí misma, sobre su cuerpo. Soberanía, defensa también del derecho de las personas, de cada uno de nosotros, sobre nuestra vida y sobre nuestro bienestar, o lo que entendamos con bienestar. Lo que implica tener cubiertas las necesidades mínimas, materiales y culturales. Por ejemplo, esto nos llevaría, no me puedo detener en eso, a la necesidad de que haya una renta básica, universal e incondicional. Y mientras que exista el salario, que es una explotación en cualquier caso, sean salarios dignos. La necesidad, digamos, el derecho a una alimentación sana, a una vivienda digna, a una educación y una sanidad gratuitas y de calidad, de medios suficientes para acceder a la cultura y poder desarrollar la cultura. Mientras que esas condiciones no estén, no es posible la soberanía de las personas sobre nuestra propia vida, de, digamos, llevar el timón de nuestra propia vida, por problemas de acceso a la educación, o a la sanidad, o a la vivienda, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos defendiendo, lo que la izquierda, si es que realmente izquierda entiende, es poner las condiciones para que cada uno de nosotros podamos ser dueños de nuestro destino libremente, del derecho a decidir cada persona sobre su propia vida, sobre qué quiere ser, sobre cómo quiere vivir, sin que haya, digamos, la presión y a veces el tomarnos por el cuello de que tenemos que ser como dicen, ¿verdad?, las instituciones políticas y de otro tipo que tenemos que hacer. Soberanía también sobre nuestras relaciones sociales y sobre nuestra libre participación
en los asuntos públicos. Los asuntos públicos es el ámbito, justamente, o debería ser el ámbito, los asuntos colectivos, de la política. Ahora, la soberanía personal, que entiendo que hay que defender absolutamente en todos estos ámbitos que yo estoy diciendo, no es posible sin que exista un marco de soberanía política a nivel del pueblo-nación. Algunos creemos que en nuestro caso es Andalucía, que haga posible avanzar hacia la desaparición de las desigualdades estructurales, como antes he dicho, de clase, de género, etnonacionales, etc. Y que ese marco permita establecer medidas que garanticen, por ejemplo, la soberanía alimentaria, que básicamente las producciones agrarias y agroalimentarias tengan que ver con nuestras propias necesidades, no lo que le interese a los holandeses o a los austriacos o quien sea. Primero nuestras necesidades, y que nadie externamente a nosotros nos diga si tenemos que cultivar algodón o tenemos que producir leche, o eso se prohíbe porque los intereses de las multinacionales, etcétera, etcétera, pues no les interesa que se produzca esto o lo otro y destinen a Andalucía a ser un territorio extractivo, del que se extraiga riqueza mineral, es decir, nuestros bienes comunes minerales, riqueza agrícola, riqueza incluso humana, de los que se tienen que ir para trabajar y crear riqueza en otros lugares. Entonces, soberanía alimentaria, soberanía económica, como digo, qué producir, para qué, en qué condiciones, variar absolutamente el que Andalucía pues sea una especie de mina, y no solo en los minerales, también en lo agrícola, etcétera, etcétera, y cada vez más la sociedad de un parque temático para divertimiento de turistas. Soberanía energética. Claro, aquí tenemos la fuente de energía fundamental, que es el sol, y sin embargo somos deficitarios de energía. ¿Por qué? Porque no tenemos instrumentos ni voluntad política, las dos cosas, claro, para decidir sobre eso. Pero si hubiera voluntad política y no ganamos el ejercicio de la soberanía, tampoco podemos hacerlo, porque nos dicen que es anticonstitucional, no es no sé qué, no es no sé cuánto, no tenemos competencia, etcétera, etcétera. Es decir, que si no se tiene la propia voluntad política, pues no basta, porque nos pagan. Soberanía sobre el territorio, es decir, si nos parece bien o mal que haya bases militares de agresión a otros países, estoy hablando de Rota, de Morón, etcétera, etcétera, ni almacenes de residuos tóxicos, etcétera. ¿Por qué? Porque no tenemos soberanía sobre nuestro propio territorio, no podemos decidir, o sobre el agua que se hace con ella, etcétera, etcétera. Soberanía también sobre el patrimonio cultural. El patrimonio cultural, tanto el material, monumentos, etcétera, como nuestras propias expresiones culturales, del flamenco hasta otro, bueno, pues son un bien común, y muchos de ellos pues están apropiados por entidades privadas, en parte o en gran parte por la propia Iglesia, por otras entidades, por particulares, para su uso y, digamos, beneficio propio, cuando, digamos, son patrimonio del pueblo andaluz y de los lugares concretos donde existen esos bienes como resultado del trabajo de las generaciones anteriores. Patrimonio también sobre el conjunto de nuestra cultura y de nuestra educación. A los niños se les enseñan, y muchas veces sin que los maestros o los profesores sean conscientes de ello, en muchos casos una falsa historia, y se esconde otra historia. Ayer me decía una compañera, de la reunión que hemos tenido, la coordinadora de Asamblea de Andalucía en Córdoba esta mañana, que estuvo en Huelva, y porque 2 o 3 institutos antes tuvieron la iniciativa de darle a los niños unas cuantas clases sobre memoria histórica de la guerra civil, etcétera, etcétera, y hacer una exposición y que se enteraran no solamente de lo que ocurrió aquí en Andalucía y en el Estado español, sino pues el tema del holocausto, de los campos de exterminio nazis, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso es una raya en el agua. En muchos colegios e institutos, incluso el Día Institucional de Andalucía, con lo que se celebra es que los niños toman pan con aceite. Bueno, está muy bien desayunar pan con aceite en vez de pan con otras cosas, pero bueno, que eso sea, digamos, con eso se cumpla la cuestión, pues evidentemente no, incluso se está violando, se está transgrediendo lo que pone el propio, muy limitado, por otra parte, estatuto de autonomía que tenemos. Bueno, esta soberanía política
supone el derecho a decidir qué instrumentos nos hacen falta para cambiar las cosas. No hay, si las cosas no tienen más tal, sin que otros, en nuestro caso no andaluces, nos digan hasta dónde podemos decidir, en qué podemos decidir, en lo que tenemos que callarnos y en lo que tenemos que mirar para otro lado, porque ya no lo deciden por nosotros en Madrid o en Bruselas o en la banca, digamos, en los centros de la bolsa internacional, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de Andalucía, ya en 1883, fijaros si ha llovido, desde entonces hubo un proyecto de constitución andaluza donde se definía Andalucía como soberana y autónoma, que debería construirse como una democracia republicana en la que todos los poderes dimanaran del interior de Andalucía, sobre todo de los municipios, de las comarcas y de los ciudadanos, y no de ninguna instancia exterior que nos dijera qué podíamos hacer, qué podíamos decidir, etcétera, etcétera, sino, digamos, como un asunto propio. Esta soberanía andaluza por la que luchó y murió asesinado, por ejemplo, Blas Infante. ¿Para qué quería Blas Infante, digamos, la soberanía, que Andalucía fuera soberana? Pues para hacer posible lo que él llamaba el ideal andaluz, el primero de ellos, que la tierra fuera para los trabajadores de la tierra y no estuviera en manos de los grandes propietarios, etc. Y que en Andalucía pues nadie fuera tratado como extranjero, y también que los diversos pueblos del Estado español, en uso de su soberanía, pudieran constituirse, así lo creían adecuado, una confederación ibérica de repúblicas. Soberanía que también forma parte fundamental del pensamiento político y de la actitud que en la historia de Andalucía tuvieron los movimientos libertarios y anarquistas tan importantes en nuestra historia, con su defensa del reparto, de la cooperación, de la cultura, de la autonomía municipal, incluso a niveles organizativos. La soberanía colectiva, política, es la única que puede hacer posible una sociedad, digo posible, no automáticamente, claro está, nada hay automático, pero puede hacer posible una sociedad igualitaria, sin la cual es inútil pensar en la existencia de mujeres y hombres libres, es decir, soberanos. Por eso creemos algunos que son inseparables las luchas sociales con la lucha nacional, con la lucha política soberanista. Son dos caras de la misma moneda, mientras que tratan de convencernos de que una lucha, digamos, pues distrae de la otra, o que una lucha es de izquierda y la otra supuestamente pues de no se sabe quién es, etcétera, etcétera, como es una forma de paralizarnos. Son las dos caras de la misma moneda, porque no hay libertad ni avance hacia la libertad de las personas si no avanzamos también hacia la libertad del colectivo que formamos, en nuestro caso como pueblo andaluz, en otros casos como otros pueblos. Antes se ha referido el compañero a que, bueno, yo junto con unos cuantos andaluces, hará un mes, casi un mes exactamente, visitamos en la cárcel de Llanoders, en Cataluña, cerca de Manresa, a los presos políticos que llevaban y llevan años y 3 meses ya en prisión preventiva, claro, sin ni siquiera haber tenido juicio, etcétera, etcétera, mientras que los de la manada, que ya tienen incluso condenas, etcétera, pues andan por ahí tomando cerveza en su barrio como les da la gana, ¿verdad? Esa es la justicia en este estado. Claro, en ese sentido, digamos, bueno, habría que preguntarse, y ustedes pues tomen las respuestas que quieran, o ahora las compartimos y voy a ir terminando, si aquí ahora, en esta nuestra Andalucía, qué partidos, sindicatos y organizaciones se fundamentan en todo lo anterior que yo he planteado como inexcusable y obligatorio para decir que se es de izquierda y que una organización es de izquierda. ¿Quiénes tienen estos planteamientos? Más allá de cuestiones concretas, para suavizar los efectos más sangrantes, que eso está bien, insisto, yo no critico eso, critico quedarse en eso y no, digamos, enmarcar ese esfuerzo, esa lucha, digamos, en unos objetivos claros y que la gente sepa por qué, no simplemente para poner más trincheras,
entre paréntesis, no digan no pasarán, porque la última vez que se dijo en este país, en los años pues, 36 para adelante, pues resulta que sí pasaron, sí pasaron y se quedaron. Cuidado con estos tics de las frases hechas que se pronuncian sin pensarlas, etcétera, etcétera. Bueno, aunque no podemos detenernos ya más, yo dejo planteado el tema, como antes les decía, de la difícil relación entre movimientos sociales y ámbitos políticos electorales, etcétera. Entonces, cuando el pasado 2 de diciembre los resultados de las elecciones al Parlamento andaluz dieron el triunfo a las derechas duras e incluso a la extrema derecha, digo a esas, porque yo entiendo que hay más derechas, lo que pasa es que maquillada y autodisfrazada de izquierda, la prensa, la radio y la televisión dijeron que se habían acabado casi 40 años de gobierno de la izquierda. Bueno, yo como empezaba mi palabra me pregunto ¿por qué hay que tragarse que desde 1982, año de las primeras elecciones al Parlamento andaluz, las políticas que se han desarrollado han sido alguna vez de izquierda? Porque claro, ahora se dice, bueno, esta gente, digamos, que ha ocupado el gobierno de la Junta de Andalucía, van a parar las exhumaciones de los huesos de nuestros antepasados que están en la cuneta y tal. Yo me preguntaría, si aquí ha gobernado 40 años la izquierda, todavía están, digamos, eso ahí, eso es izquierda. O ahora la historia de si sacar Franco del Valle de los Caídos, o estoy yo mal informado, o Felipe González Márquez tuvo durante bastantes años mayoría absoluta, incluso no tenía que pactar con nadie en el Congreso y tal, y que se hizo meternos en la OTAN, etcétera, etcétera, no sacar Franco del Valle de los Caídos, tal. ¿De qué estamos hablando cuando estamos diciendo que aquí ha habido gobiernos de izquierda? Y este ejemplo creo que vale, y podríamos poner muchas otras cosas más, ¿no? ¿Cuál es nuestra situación a todos los niveles? Digamos, más allá de la palabrería, de la segunda modernización, de que Andalucía iba a ser la California de Europa, bueno, digamos, todos esos mitos políticos que nos han tratado de cloroformizar en estos últimos años. Claro, y bueno, ahora, digamos, muchos nos acusan, digo no porque a mí también, de que tenemos la culpa de los resultados de las elecciones autonómicas, porque, claro, no hemos pedido el voto, dicen, para la izquierda, para los partidos de izquierda. Y claro, yo me pregunto, si no es más verdad que los 400.000 votos que perdió el PSOE y los 300.000 que perdieron entre Podemos y Izquierda Unida, si no es más cierto que se debió a que esos partidos han perdido credibilidad en cuanto a su política y en cuanto a su planteamiento de izquierda. En el caso del PSOE, aunque mantenga la S, la O, añadiera una A de Andalucía, pues cada vez menos gente, bueno, pues se creen eso de socialista, de obrero, de andalucista, y claro, pues retiraron el voto. Y bueno, de otros compañeros, de otros partidos, no dijeron, y me refiero a la coalición Izquierda Unida Podemos, no terminaron de aclararse nunca cuando les preguntábamos si le darían a ese PSOE, que no es de izquierda, los votos necesarios para que siguiera gobernando. Y entonces ahí no dijeron no, o nosotros somos, sino bueno, depende, cerrarle el paso a la derecha. Bueno, pero aquí se estaba gobernando la izquierda. Es que este tipo de contradicciones pues son muy graves y, claro, retiró a mucha gente, a cientos de miles de andaluces, porque si os dais cuenta, entre la derecha dura del PP, la derecha dura y casi más en ciertas cosas de Ciudadanos, y la extrema derecha o el neofranquismo de este partido con nombre en latín, ¿verdad? Bueno, no sacaron más votos que en las anteriores elecciones el PP solo. Bueno, es decir, que no es verdad, que tal. Y cuando se dice la extrema derecha, eso estaban dentro del PP, y el propio tipo este que se hace sus fotos a caballo y tal, como, digamos, la imagen del señorito andaluz típico, bueno, pues era a cargo del PC en Bilbao, y del PP, digo, en Bilbao, y luego con la Esperanza Aguirre y tal, pues todo esto han salido de ahí, quiero decir que los han criado. Esto,
no es que ahora hayan aparecido, es que ahora les interesa, digamos, con la debacle del PP, después de, claro, de toda la corrupción y de todo eso, y de que lo echaran del gobierno del Reino de España. Pues claro, cuando un barco se hunde, las ratas salen a la superficie, y las ratas han cogido un barquito que, claro, va a ser cada vez más grande, sin duda, a costa básicamente de los que se salen, o que los votantes también que cambian el voto del PP a ellos, ¿no? Es decir que, bueno, en eso hay una responsabilidad importante en lo que ha pasado y en tal como estamos, de las organizaciones que dicen ser de izquierda, pero que han perdido la confianza y la credibilidad por muchas y variadas razones de una parte importante de la población. Ahora, casi seguro que casi todo puede ir a peor, pero con la misma dinámica. Es decir, la lógica no es nueva. Aproximadamente, o salvo en algunas cuestiones muy concretas, en la mayoría de los casos, en lo económico, por ejemplo, etcétera, etcétera, es lo mismo, pero más. Bueno, a ver si esto sirve para que mejore la conciencia de mucha gente que estaba cloroformizada. Ahora ya no hace falta cloroformo porque pegan directamente el porrazo. Y también la voluntad de movilización. Quiero terminar porque, claro, yo no tengo la varita mágica de cómo es la solución de todo esto, pero yo diría que hay que reconstruir en Andalucía la izquierda organizada, que no existe fundamentalmente, salvo en pequeños grupos, que claro sí, y en personas que sí son de izquierda y tienen pensamiento de izquierda, incluso que votan a organizaciones que piensan que son de izquierda. La cuestión es que yo invito a analizar si realmente su política y su planteamiento son de izquierda, entendida la izquierda de esta manera, si es que estuvierais de acuerdo, tal como lo he planteado yo, o no responden a eso. Aquí hay mucha gente, o por lo menos bastante gente de nuestro pueblo con conciencia, o al menos con instinto de izquierda, pero existe un gran déficit de organizaciones realmente de izquierda y soberanistas andaluces. ¿Cómo puede construirse esto? En mi opinión, mediante la confluencia de los movimientos sociales, las luchas sociales en los distintos ámbitos de avance necesario a la conquista de esa soberanía colectiva y personal a la que yo me he referido, y la, digamos, combinación de esas luchas sociales con la lucha por el derecho a la soberanía política, por el derecho a decidir de Andalucía, que no significa necesariamente independentismo o tal y cual, significa que tengamos nuestro futuro realmente en nuestras manos, que podamos construir los instrumentos para luego decir qué nos interesa más, si esto, lo otro más allá, porque en esto también engañan a la gente cuando se habla de soberanistas, etcétera, como, bueno, digamos lo que antiguamente éramos los comunistas con el rabo, cuernos, etcétera, ahora son los soberanistas, ¿verdad? Por algo será, pues vamos a analizar por qué es eso. Y realmente en esa confluencia, en el trabajo por abajo, en el trabajo diario, claro, lucha sobre cuestiones concretas, pero con este horizonte, o enmarcado en esto, porque si no se sabe a dónde se quiere ir, cuáles son los objetivos y los componentes, pues evidentemente es andar pasos para adelante para que luego nos obliguen a dar pasos para atrás, tener más claridad de ideas en este sentido y combinar las luchas sociales con la lucha nacional. Y bueno, teniendo en cuenta una cuestión, la intervención en política es la intervención en los asuntos públicos, en los asuntos que nos atañen a todos. Y una vía para eso son, o pueden ser, los partidos políticos, pero si no sé de ningún partido político, yo desde el año 82 no estoy en ningún partido político, no significa que no se pueda y no se tenga, yo diría, la obligación ética de participar en política, quien quiera en partidos, y a ver si algunos creen que se pueden, digamos, regenerar desde dentro. Bueno, pues mucha suerte, compañeros, y a ver si lo conseguís. Otra gente creemos que ese no es el camino y hay que hacer otras cosas desde otro tipo de instrumentos, ¿verdad? Pero bueno, en definitiva, nadie tiene la verdad, yo tampoco pretendo tenerla, pero creo que conviene reflexionar sobre qué cosa es la izquierda, cómo se debe de
medir cómo se puede medir si una organización es de izquierda o no es de izquierda, y luego, pues evidentemente, la solución la tenemos que plantear colectivamente, pero no con los llamamientos a veces de unidad. ¿Unidad en qué? ¿Y para qué? Porque si no, esa es una palabra vacía que puede ser más cloroformo todavía. Claro que algunos queremos unidad, pero para, al menos yo y alguna otra gente, para lo que estamos diciendo, no unidad para cualquier cosa, y no unidad para garantizarle sillones o taburetes políticos a unos o a otros dentro de un grupo, de un partido, etcétera, etcétera, sino para ir a esto. Perdonadme que he incumplido mi primera cuestión de no ser largo, se me ha ido la cosa casi a una hora, pero bueno, tengo ganas de, donde puedo expresarme libremente. Si a alguien ha molestado algo de lo que yo he dicho, pues les pido desde luego disculpas, pero bueno, con la convicción que tenía cuando era más joven, yo no digo que sea viejo, no me niego, pues sí, he tratado de transmitirle una serie de ideas simplemente para provocar la reflexión. Aquí nadie tiene el libro de las soluciones, etcétera, etcétera, pero me parece muy importante analizar dónde estamos, por qué estamos donde estamos y hacia dónde queremos ir. Y a partir de eso, pues claro que hay que debatir y discutir qué medidas tomar, a quienes apoyar o no apoyar, etcétera, etcétera. Sin eso, pues son decisiones que no tienen la suficiente solidez. Pues muchas gracias y gracias por